Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio, hablando de historia, hablando con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, yo ya se lo comenté el otro día en directo, en antena, felicitarle porque por fin un libro que de verdad creo que ha marcado un antes y un después en la forma, sobre todo un libro que posiblemente haya dado pie, a ver si me explico bien, a la actual ley de memoria histórica. Había que borrar la historia, había que tergiversarla y ese punto de inicio fue los mitos de la guerra civil, don Pío, y ahora va a ser... Sí. Efectivamente, yo creo que ha sido así. Basta ver los tiempos y lo que iban diciendo en relación, en reacción contra este libro, que no han podido nunca refutarlo, por cierto. Es un libro que sigue plenamente actual, aunque claro, hay algunos aspectos secundarios, menores y detalles que no, pero en conjunto yo creo que es el libro clave sobre la guerra civil. Sí. Y ellos lo consideran así también, porque la prueba es que por una parte no han conseguido rebatirlo en nada y por otra han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica, no porque no hubiera otros libros, sino porque este además es que tuvo un éxito extraordinario, ¿no? Vendió 300.000 ejemplares, que es una cosa rarísima en un libro de este tipo en España. Y claro, en ese sentido marcó un antes y un después, porque antes ellos tenían ganada, el nuevo Frente Popular tenía ganada, digamos, la batalla de la historia. La batalla de la historia es fundamental, cosa que la derecha no quiere saber. La derecha quiere olvidarla, ¿no? Olvidar la historia, con lo cual deja el terreno libre para que el nuevo Frente Popular, reivindique lo suyo. Claro. Aquí se han dado casos tan extraordinarios, ¿no? Como la cuestión de... es normal que los que se identifican con el Frente Popular, es decir, con los separatistas y los sovietizantes, que reivindiquen a sus abuelos y quieran convencernos de que eran, por ejemplo, los que fusiló Franco, pues que eran unos honrados republicanos demócratas que fueron asesinados por eso, ¿no? Y no eran los chequistas asesinos y torturadores, que fue lo que realmente pasó, que además fueron abandonados por sus jefes, ¿no? Sí. Pero lo que no es normal es que el PP se una a ellos y condene el alzamiento del 18 de julio, y lo que vino después. Claro, eso ya revela una falta total de, ¿cómo diríamos?, de moralidad, entre otras cosas, ¿no? De respeto a la historia, de respeto por sí mismos, de respeto por sus abuelos, ¿no? Es escupir sobre la tumba de sus abuelos. Sí, es escupir sobre la tumba de sus abuelos, efectivamente. Eso es lo que es el PP. Bueno, pues el libro que se acaba de traducir al francés es un logro, quiero decir, la traducción, porque tenía que haberse traducido mucho antes, al francés, al inglés, al alemán y al italiano, ¿no? Como idiomas más próximos y más interesados en el tema, ¿no? Y tenía que haber sido así, pero empezó por anunciarse su traducción al francés. Y una editorial prestigiosa, que lo anunció además en Internet abiertamente, pero nunca salió ya el libro. Claro. En fin, es que otra cosa que me he dado cuenta es que en estos países el mito de la República Española y de la guerra civil es incluso más fuerte que aquí en España. La censura contra las versiones veraces de la guerra, etcétera, son más fuertes allí que aquí que en España. Aquí, en fin, han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica. Es una ley que revela su miedo, en definitiva, ¿no? No es otra cosa y que no se va a cumplir, hagan lo que hagan, ¿no? Pero en estos países la censura es mucho más fuerte. En Inglaterra la escuela de Preston lo domina todo y da igual, no se permite otra cosa, ¿no? Y en Francia pues pasó esto, pero por fin se ha traducido. Es una muy buena espero noticia. que esto vaya abriendo brecha, ¿no? Para que se conozca también fuera de España lo que fue realmente la guerra civil.
Insisto en que hay otras, por supuesto, hay otros historiadores que defienden posiciones pues más veraces que las de este Frente Popular. Pero en aquella época en que parecían tener la batalla ganada, pues era Ricardo La Cierva, el más conocido, pero que estaba reducido a un gueto, y además la derecha lo atacaba con la misma saña que la izquierda, como atacaron también por medio de la censura los medios de derecha aquí a este libro, ¿no? Afortunadamente hemos tenido algunos otros, otros apoyos en medios, claro, medios menores, no son la Triple M es poderosísima, ¿no? Medios de manipulación de masas, ¿no? Y claro, esto les ha preocupado mucho, a pesar de que no llegaban a tanta gente como ellos, les ha preocupado mucho, y de ahí que hayan tenido que recurrir a esta ley indecente, ¿no? Pues eso, el libro además yo creo que como digo, sigue siendo perfectamente actual, no ha sido rebatido, y quien tenga interés puede leerlo con la seguridad de que efectivamente lo que dice es verdad, en la medida en que los que debían ser contrarios pues no han podido rebatirlos. Como decía Stanley Payne, lo que tenían que haber hecho es pues efectivamente un debate en el que se pusiera de manifiesto la falsedad de Pío Moa. Pero eso no lo podía hacer nunca. No, claro. Pero de todas formas, como hemos comentado, don Pío, este libro posiblemente, lejos de rebatir, lejos de que alguien intentara rebatirle, lo que han hecho es una ley para silenciarle, no solo a usted, sino a todos los demás. Sí. No, enseguida empezaron por predicar la censura, decir abiertamente en su prensa, en la SER, en El País, y no solo las izquierdas, también Javier Tusell, que era democristiano, ¿no? Decir que eso no podía permitirse que circulara, ¿no? Que se publicara. Y luego al final se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era darle más publicidad, con lo cual trataron de implantar un poco la ley del silencio, condenar un poco a muerte civil a mi persona y a mis libros, cosa que no han conseguido, ya digo, porque ha habido otros medios que no, aunque fueran menores, no eran insignificantes, y como este mismo y otros, ¿no? Y eso pues les ha un poco frustrado ese muro de silencio que querían edificar, ¿no? Ahora sí, si te parece, podemos entrar en materia, ¿no? Relacionado con esto también yo he escrito algo sobre la cuestión de Franco, ¿no? Que sigue siendo obsesionante, ¿no? O sea, una de las cosas más patéticas de la derecha es su ardiente deseo de sepultar a Franco en el olvido y que se ocupen de los historiadores, como dicen. En cambio, el PSOE y los separatistas entienden mucho mejor el problema. O sea, entienden que persiste una herencia de Franco que ellos consideran intolerable, ¿no? Esa herencia es la unidad nacional, la paz, la monarquía y la democracia. Toda su política desde hace muchos años tiende a destruir las cuatro cosas, a enfrentar a los españoles, a destruir la unidad nacional, a disgregar el país y, por consiguiente, amenazar la paz. Y, por supuesto, a implantar leyes antidemocráticas que han hecho de este régimen una democracia fallida, ¿no? Claro. Y además el olvido de la derecha, basado en su indigencia intelectual y moral, pues la ha arrastrado a sumársele en la condena al franquismo y en la falsificación de la historia, ¿no? El falso problema suscitado es el de la democracia. El franquismo habría nacido, según ellos, sublevándose contra un régimen democrático para mantener una dictadura de 40 años, que es una tesis que ha terminado por aceptar la derecha de Aznar. Por lo tanto, a la derecha no le cabía otra que seguir las políticas de izquierda y separatistas, que se autodenominaban democráticas, porque se identificaban con los vencidos de la guerra civil, y de otro modo pues serían tachados de franquistas y antidemócratas, cosa que les ponía de los nervios, ¿no?, al PP. Pero la historia ha sido muy diferente. Franco se sublevó contra un régimen de terror salido de unas elecciones fraudulentas que avanzaba dramáticamente hacia la disgregación y la sovietización de España. Por consiguiente, su objetivo principal, el de Franco, fue siempre mantener la unidad nacional frente a los separatismos y la cultura occidental de base cristiana frente a los sovietizantes y sus apéndices políticos. Lo cual es mucho más importante que las formas democráticas, que son, por importantes que éstas sean, porque sin esa base de unidad nacional, etcétera, y cultural, pues el país y su cultura no podría mantenerse y la democracia naufragaría como naufragó en la República. La democracia solo puede funcionar en una sociedad transformada,
que olvidara la miseria y los odios políticos, ¿no?, de aquella época. Y eso fue lo que en sus 40 años logró el franquismo, sin oposición democrática. No había ningún demócrata en las cárceles, ningún liberal, nada de esto. Pues la oposición era comunista o terrorista, y afrontando la hostilidad y el sabotaje de casi toda Europa, además. En fin, estas cosas, hubo en el franquismo el intento de crear un régimen que superase la democracia y el comunismo sobre la base de la confesionalidad católica, como Dinamarca, por ejemplo, es confesional luterana, pero el intento lo hizo fracasar el Concilio Vaticano II, y a partir de entonces el franquismo solo se sostuvo por sus éxitos económicos y por el prestigio de Franco. Pero, entre tanto, se había construido una nueva sociedad próspera, ya digo, sin los odios y amenazas del pasado, y sobre ella podía plantearse una democracia que no fuera convulsa y suicida como la republicana. Y por eso la transición se hizo a partir del propio régimen, con un jefe del movimiento, que era Suárez, y un monarca nombrado por Franco, que era Juan Carlos, y se hizo de la ley a la ley, es decir, con reconocimiento de la legitimidad histórica del franquismo y en contra de las rupturas de mentes pretendidas por una oposición que buscaba reivindicar el Frente Popular. O sea, esto fue posible porque la historia estaba aún fresca en la mente de la mayoría de los españoles. No estaba sometida a la tergiversación sistemática de la memoria de los amigos de las checas, que ha terminado por dominar el panorama. Así que una democracia real y no convulsa tenía que apoyarse necesariamente en los logros del franquismo, no en su destrucción. Y ese es el camino que intentan llevar esta gente cada vez más, en fin, más demente, ¿no? Ese es el camino que están llevando. Entramos ahora, si quería, en materia directamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos estado hablando del año 43 y entramos en el 44. El 43, como recordemos, entre otras cosas, por lo que se refiere a la intervención de España con la División Azul, ¿no?, pues una gran ofensiva, un poco al estilo de Stalingrado, pues fracasó en Krasnivor, ¿no?, en gran parte debido a los esfuerzos de la División Azul. Pero hacia final de año, pues ya la División Azul había sido repatriada, se había creado la Legión Azul, y que esta se desplegó dentro de la División 121 alemana para resistir una nueva ofensiva que el Estado Mayor soviético pensaba liberar con ella hasta Leningrado, ¿no? Y los soviéticos habían acumulado allí 21.600 cañones, 1.500 órganos de Stalin o katyushas, eran 1.475 carros de combate y cañones autopropulsados y 1.500 aviones, con 1.241.000 soldados. En cambio, los alemanes solo podían oponer 741.000 soldados, 10.000 cañones, o sea, menos de la mitad de los otros, 385 carros y 370 aviones. O sea, una inferioridad. Claro, era una apisonadora que rompió el frente y claro, empujó a sus enemigos. Bueno, pues el día 20, estamos hablando de enero del 44, la Legión, después de una marcha nocturna por bosque, esto lo narran Kleinfeld y Tams, historiadores suseños de la División Azul, pues tuvieron claro que marcharse entre bosques y ciénagas para sostener el nudo ferroviario de Lyuban, que era importante, ¿no? Y entonces fue informada de la caída de Novgorod y de Pushkin, que eran los dos pilares del ejército alemán, de Lindemann, era general, y donde tanto había peleado la División 250, que era la División Azul. La División Azul, efectivamente. Entonces describe: Lyuban era un caos, trineos volcados, vehículos abandonados, depósitos de suministro ardiendo y tropas auxiliares en retirada revelaban la magnitud del desastre. La artillería soviética tenía enfilada la ciudad y partisanos organizados rondaban por las ruinas y las carreteras y volaban las líneas férreas. Los partisanos dice que volaron 300 puentes y descarrilaron 133 convoyes en la zona. Y el 27 de enero, la radio soviética anunció el fin del asedio a Leningrado después de 900 días de resistencia heroica, porque fue una resistencia realmente heroica.
Oficialmente habían muerto allí 670.000 personas, en su mayoría por hambre y frío, pero otros cálculos elevan las víctimas por encima del 1.000.000. Esto suponía más del triple solo en aquella ciudad que todas las muertes violentas de la Guerra de España, y en el mismo tiempo, prácticamente. Sí. Bueno, pues después de una semana de marchas y combates constantes, sin probar comida caliente, pues la Legión emprendió una retirada de 140 kilómetros, hostigada por la Legión y todos los como parte del ejército alemán, claro, hostigada por la artillería, la aviación y los guerrilleros o partisanos. Y al fin de mes llegó a Luga, que otro punto que se sostenía, ¿no? Pero llegó tan exhausta que el jefe alemán Grasser ordenó para ella unos días de descanso en Estonia, a pesar de necesitar cualquier fuerza disponible en la situación desesperada de Luga, ¿no? Pero el rodillo soviético avanzaba también hacia Estonia de manera inexorable, ¿no? Sí. Pues esta ofensiva se combinaba con otra aún mayor en el frente sur, que tomó los rasgos, centro-sur, que tomó los rasgos de la guerra relámpago contra los inventores del método. O sea, el Estado Mayor soviético intentó atenazar una vez más al grupo de ejércitos sur en Ucrania, y el 8 de febrero Malinovsky, el general Malinovsky era otro veterano de la Guerra de España, ¿no? Pues recobraba Nikopol, que con sus minas de manganeso que Hitler había estimado indispensables, por eso había dado orden de resistir como fuera, ¿no? Pero que al final no resultaron tan indispensables, ¿no? Los rusos aplastaban los frentes, perseguían sin respiro a sus enemigos y frustraban sus audaces, pero ya demasiado débiles, contraofensivas. Recordemos, cuando hablamos de la batalla de Kursk, que a partir de ahí los alemanes ya no pudieron recuperar la iniciativa. Solo podían batirse a la defensiva con pequeñas contraofensivas locales que tampoco tenían demasiada importancia, ¿no? Pues aquellas ciudades y pueblos de Ucrania pues ya habían sufrido la táctica de tierra quemada que había impuesto Stalin en la retirada de 1941, y ahora volvían a sufrirla en la retirada alemana. Cito: pueblos destruidos, escombros y restos de incendio señalaban nuestro camino. Esto lo cuenta un soldado alemán, que luego desapareció, pero se conservó su diario, ¿no? Dice: detrás de nosotros llameaban las últimas casas. Los incendios forestales brillaban en el horizonte. Se volaban depósitos de munición y balas luminosas. Granadas y minas se elevaban allí hacia el cielo nocturno como unos atronadores fuegos artificiales, y junto a nosotros se movían columnas extrañas, a veces la población de pueblos desalojados, con carros y ganado o cargando enseres a la espalda. Ancianas, mujeres y jóvenes, niños, mujeres embarazadas, hombres solos, descalzos, con los zapatos destrozados y los pies envueltos en tela de saco. Hizo una cola interminable. Por delante y por detrás de nosotros se movía incesantemente hacia el oeste. En algunos lugares ya ardía el bosque, los últimos diques contra los rusos vencedores. Empezó a llover y ya no dejó de hacerlo. Marchamos y marchamos. Acabó el día, la noche cayó sobre las carreteras embarradas e intransitables y seguimos marchando. Esto son anotaciones de un soldado, pero que son muy descriptivas, ¿no? Muy descriptivas de lo que estaba pasando. Sí, la guerra en Rusia fue, ya digo, ya lo hemos dicho, fue muy distinta de los demás frentes, ¿no? A los alemanes en retirada pues les seguían masas de población, porque pese a las atrocidades de los alemanes, preferían el yugo nazi al yugo soviético. Unos por nacionalismo o por apego a la administración alemana, que era más eficaz y más previsible, era menos arbitraria que la soviética. Y nacieron guerrillas antisoviéticas en Ucrania y en los países bálticos. Y, en fin, el NKVD, o sea, la policía política, pues iba a tener una tarea enorme, causando innumerables víctimas en la población civil, más o menos liberada, y años después todavía seguiría luchando contra los guerrilleros o partisanos antisoviéticos, ¿no? Sí. En cuanto a los soviéticos, cortaban los suministros
y llevaban el hambre a unas tropas que ya estaban extenuadas por el frío y el esfuerzo, si bien el desorden permitía algún saqueo de depósitos, ¿no? Por ejemplo, cuenta este soldado, Reise, dice, nos llevamos cajas, salió el libro con el título de Un extraño para mí mismo, ¿no? Nos llevamos cajas con azúcar, vino, conservas y carne, asábamos y cocinábamos, escribíamos cartas que no podíamos enviar y empinábamos el codo hasta bien entrada la noche. Nos sumergimos en la embriaguez como condenados a muerte, bebimos y bailamos, hablamos de ciencias y de erotismo con voz de borrachos, nos pusimos enfermos por las bebidas baratas y el consumo excesivo de grasas, pero seguimos con el festejo, pronunciamos discursos grotescos sobre la guerra y la paz, hicimos que una prisionera rusa bailara desnuda y pintamos sus pechos con grasa de las botas. La emborrachamos tanto como estábamos nosotros. Pero las bajas, claro, aumentaban. Dice, comprendí los gritos de horror y desesperación que había oído durante los combates. La letra de los cantos de marcha que solían hablar del soldado moribundo cubierto de gloria adquirían de repente una resonancia grave y terrible. Y marchábamos como dos hermanos. Él está ahí en el polvo. Mi corazón se desespera, comenta otro soldado, llamaba Goy Sayer, Osage. Y venía la acción guerrillera. Dice, alcanzando proporciones inimaginables en un país que en principio se hallaba bajo nuestro control, aquellos grupos se dedicaron a hacer más insoportable aún nuestra desesperante retirada. Emboscadas relámpago, minas, obuses con trampa, cadáveres de los hombres de los puestos interiores mutilados y luego cargados de explosivos, ataques a los convoyes de aprovisionamiento, a los grupos aislados y a los puntos de enlace, horribles mutilaciones a los prisioneros. A la despiadada crueldad todavía añade más. La Wehrmacht cede a la potencia de un enemigo incomparablemente más fuerte. La retaguardia no brinda ya descanso a las tropas superadas, extenuadas. Las partidas asesinan o arrastran a los jóvenes ucranianos, antaño tan respetuosos con la organización alemana. La guerra invisible triunfa, la guerra que ya no brinda retirada, ni calma, ni compasión. Eso lo explica otro soldado alemán. Es interesante mostrar estos aspectos, vamos a decir, cotidianos, ¿no? de la guerra en aquel momento, ¿no? Porque claro, hablando en general, pues se habla de divisiones que se avanzaban y retrocedían, pero debajo de ello había todas estas experiencias, ¿no? Claro. Había hombres. Un poco un poco en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, he puesto un poco de relieve también algo de esto, ¿no? La estrategia de Hitler de resistencia, que había sido muy útil a finales de 1941, cuando la batalla de Moscú estuvo a punto de hacer colapsar al ejército alemán, pues en ese momento pues quebrantaba la mejor baza de la Wehrmacht, que era la movilidad. Las discrepancias sobre esto, Hitler quería resistencia a ultranza y Manstein quería movilidad de tirada y contraataque, etc. Pues esto a Manstein hizo que le llevaron al cese, ¿no? Manstein era probablemente el mejor estratega alemán, ¿no? Fue el autor de la estrategia de guerra relámpago que llevó a la victoria en Francia, por ejemplo. Y este fue sustituido por Model. Manstein dirá de Model, dice, evitamos que el enemigo se saliese con su intento de envolver todo el ala sur, cuando para ello contaba con la más propicia situación operativa y una aplastante superioridad de fuerzas. A pesar de todo consiguieron pasar una gran parte del ejército, ¿no? Tuvimos, es verdad, que ceder al enemigo vastos territorios en los que nuestras tropas se desangraban en la temeraria pretensión de suplir los efectivos con la sola voluntad. Pero el paso decisivo a la victoria, ese no pudo darlo el enemigo. El grupo de Ejército Sur, aunque sangrando por 1000 heridas, seguía en pie en el Palenque. Y al terminar el invierno, el Ejército Rojo alcanzaba las fronteras de Polonia anteriores al pacto germano-soviético y alcanzaba los Cárpatos a las puertas de Hungría y de Rumania. Estos dos países, junto con Finlandia, hacían gestiones a espaldas de Berlín para negociar la paz con los soviéticos, porque los soviéticos les exigían
volverse contra sus aliados de hasta entonces. De momento, los tratos, esos tratos pues no tuvieron éxito, pero lo inimaginable empezaba a tomar forma para los alemanes. Dice, la retirada, comenta otro, dice, es como para desanimar al más duro de los infantes, de los Lancers. Dice, lo sé, todo esto me lo temía ya al entrar en Rusia, pero si perdemos la confianza será más difícil. Dice, ¿dónde podemos replegarnos? Es una conversación. ¿Dónde podemos replegarnos todavía? En el Oder. Dice, el frío nos azotó hasta lo más profundo. Dios nos libre de una catástrofe semejante, murmuró el capitán de Scheidau. Preferiría morir a ver eso. Y comenta, el de Scheidau pues creía probablemente en Dios, pues su deseo se vio cumplido. Una observación irónica, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues pasamos a España, porque las presiones de los aliados para suprimirla. Es muy importante tener en cuenta cómo los soviéticos no solo tomaron la iniciativa, sino que volvían contra los alemanes sus propias tácticas, capturando muchísimos prisioneros y ganando enormes cantidades de terreno, ¿no? Lo cual también para sus aliados de USA e Inglaterra pues no dejaba de ser alarmante, porque como siguieran con ese ímpetu podían ocupar toda Europa, vamos. Bueno, pues en España las presiones de los aliados para suprimir a la Legión Azul pues se hacían cada vez más fuertes, hasta incluso con la pretensión de que la prensa en España publicase los partes de guerra soviéticos y evitase las ofensas a la Unión Soviética, lo cual, claro, era un poco excesivo, ¿no? El embajador ruseño Hayes aseguraba a Jordana que la Unión Soviética abandonaba el comunismo a favor de la religión y la democracia, lo cual al ministro español le sonaba un puro disparate, como qué es lo que era, ¿no? Pero en aquellos momentos ocurrían estas cosas, ¿no? El 11 de febrero, Jordana expuso a Dickhoff, el embajador alemán, su preocupación por las presiones aliadas. Hitler fue informado y se adelantó a la previsible petición española y el 20 de febrero anunció que la Legión sería repatriada. El 6 de marzo, el coronel Navarro despidió a los legionarios. Les dijo, Inglaterra y los Estados Unidos, que no se detienen ante nada, nos obligan a volver a casa. Pero estos dos países caerán pronto víctimas de sus propias acciones. Saben muy bien que no pueden evitar la guerra contra el comunismo. Volved a la patria con el orgulloso sentimiento de haber cumplido con vuestro deber. Hoy, en este día de pesar, llevaréis los fusiles a la funerala como en un entierro. Bueno, esto sí terminó aquello. Hombre, verdaderamente, después de la guerra y de la alianza tan estrecha entre anglosajones y soviéticos, pues vino la Guerra Fría, ¿no? Bueno, esto no fue, como digo, el final completo de la intervención española, porque contra los deseos del gobierno y contra la amenaza de perder la nacionalidad, pues unos cientos de veteranos pidieron a la embajada alemana volver a combatir. Y lo hicieron alistado en diversos cuerpos, entre ellos las Waffen-SS, ¿no? Y poco después, el 26 de marzo, fue disuelta también la Escuadrilla Azul, que había luchado durante 30 meses con 5 relevos en batallas como la de Moscú o la de Kursk. Había hecho 5.000 servicios de guerra, 611 combates y 164 derribos de aviones rusos. Había perdido 19 pilotos, 2 soldados, un mecánico y un intérprete, más un oficial prisionero que pasaría 10 años en el Gulag. Bueno, pues vamos ahora a lo que ocurría en Italia por entonces. En Italia, en paralelo a lo que estamos contando, en Italia estaban las cosas complejas también, ¿no? En enero del 44. Entre el 8 y el 10 de enero, un tribunal extraordinario juzgaba en Verona a los 13 exmiembros del Gran Consejo Fascista. Recordemos que Italia se había pasado a los aliados, ¿no? 7 de ellos en rebeldía, porque no los tenía a mano, ¿no? Los consejos, estos son los musolinianos que mantenían
parte de Italia en su poder frente a Badoglio, ¿no? Y estos miembros del Gran Consejo Fascista, pues son los que habían votado la destitución de Mussolini. Habían causado el derrumbe del régimen y el cambio de frente de Italia. Los sucesos se habían precipitado desde aquel mes de julio y menos de 2 meses después Mussolini había sido liberado por los alemanes y a finales de septiembre había instaurado la República Social Italiana, conocida como la República de Salò, porque esta era su sede, junto al lago Garda. De hecho, esta república estaba sometida a Alemania. Claro. Alemania. Tal como el gobierno de Badoglio pues estaba sometido a los aliados. Es curioso que la República de Salò encontró el apoyo moral y propagandístico del poeta useño Ezra Pound. Este fue acusado de alta traición por los useños al terminar la guerra y con riesgo de ser ejecutado. Fue declarado demente, internado en un manicomio en USA, y en Italia lo habían expuesto al público en una jaula, ¿no? Bueno, los antiguos jerarcas fascistas fueron acusados de alta traición por los seguidores de Mussolini, y Hitler mostró interés en su castigo por haber puesto al borde del derrumbe a sus tropas en Italia. Entre los encausados estaba el exministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano, del que ya hemos hablado varias veces. Estaba casado con... Estaba casado con Edda, que era hija de Mussolini, y claro, Edda multiplicó sus gestiones para salvar a su marido. Pero Mussolini, presionado por Berlín, no concedió el perdón, y solo otro acusado salvó la vida. Los 5 fueron fusilados por la espalda, como traidores, ¿no? El 11 de enero. Y bueno, Ciano había sido un diplomático y político de gustos cosmopolitas, era muy poco partidario de la guerra al lado de Alemania, pero en 1940, como tantos otros, se quedó deslumbrado por los éxitos de Hitler en Francia, ¿no? En Francia y otros países, ¿no? En todo el frente occidental. Él había contribuido a las aventuras bélicas un poco desgraciadas de su suegro y dejaba para la posteridad unos diarios de sumo interés para conocer los entresijos de la Guerra Mundial desde la perspectiva del eje, o sea, de Italia y Alemania, y también para las relaciones con España en la época de Serrano. Esto lo he utilizado yo abundantemente en el libro Años de Hierro, ¿no? Sí. 4 años y medio antes, él Ciano había visitado en triunfo varias ciudades españolas, justo en vísperas de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y acababa así. Bueno, pues damos otro salto hacia las presiones de Londres y Washington a lo largo de enero y febrero sobre Madrid. Pues estas presiones se convirtieron en una injerencia abierta y amenazante a pretexto de las ventas de wolframio a Alemania, ¿no? Recordemos que a pesar de todas las presiones anteriores y tal, el régimen se estaba consolidando, cosa que tenía muy desconcertados a los generales, a Gil Robles, a los juanistas y demás, ¿no? Y a los propios ingleses. De estas ventas de wolframio, que eran legales, entraban en los derechos de los neutrales y que además lo hacía también Portugal, sin que se metieran con él, pues España se beneficiaba doblemente porque los aliados que no necesitaban el mineral español lo compraban para disminuir el abastecimiento a Alemania, al enemigo, ¿no? Y esto elevaba los precios. O sea, si se cortase la exportación a Alemania, los aliados ahorrarían el gasto. Pero esta era solo una razón secundaria, ¿no? Daban importancia a la guerra económica, trataban de privar a sus enemigos de materiales estratégicos, de petróleo, etcétera, ¿no? Y el 3 de enero, Hayes exigió en tono de ultimátum el fin del negocio. Y las campañas de prensa en Inglaterra y en USA retomaron el impulso de cuando el incidente Laurel, recordemos que era aquello que lo comentamos, era el presidente títere de los japoneses en Filipinas. Bueno, para entonces Franco había obtenido
a través de sus servicios secretos, o quizá también del intelectual oportunista Calvo Serer, que era un próximo a don Juan, pues había obtenido una carta de don Juan a su hombre de confianza, el conde de Fontanar, escrita el 28 de diciembre, o sea, un mes antes, ¿no? Menos de un mes. La carta daba cuenta de que Lord Mountbatten, que era un militar influyente y un político muy próximo a Churchill, pues que había avisado a don Juan de que Inglaterra había resuelto expulsar a Franco, con probable invasión, e instalar al rey bajo compromiso de celebrar elecciones. El pretendiente, es decir, don Juan, aconsejado por Vegas Latapie, por López Oliván y otros del entorno, pues se alineaba por ello de hoz y coz con los aliados. Don Juan, por así decirlo, se pasaba los aliados, un poco como Badoglio y el rey de Italia se habían pasado también, ¿no? Lo que pasa es que España no estaba en guerra, una situación muy diferente, claro. Y entonces Luis María Anson, en su libro sobre don Juan, escribe, dice, Allen Dulles, que recordemos era el jefe de los servicios secretos suseños, telefonea a don Juan y le informa de que los aliados derribarán inmediatamente a Franco, que se estudia la invasión de España y que puede ser inminente. Es el plan que algunos llaman IMOV, proyectado por el propio Eisenhower. Con estas indicaciones de useños e ingleses, don Juan decidió por fin romper de una vez con el régimen español. Pero Franco no se arredró, y el 6 de enero consiguió que los generales cerrasen filas a su lado, incluso Orgaz y Quindelán, y los demás firmantes de la carta anterior en que le pedían que se fuera, ¿no? Y es interesante cómo argumentó Franco ante ellos. Primero aludió a la guerra de independencia, cuando tantos españoles habían osado afrontar el poder abrumador de Napoleón, y señaló también a los guerrilleros yugoslavos, que después de 3 años de difícil lucha son respetados e incluso reconocidos. Y eran comunistas, los de Yugoslavia. Comparó las masivas rendiciones de unos y otros contendientes en la guerra mundial con, cito, el hecho de que ni una sola unidad se haya rendido en nuestra cruzada. Bueno, se rindieron en Teruel en unas condiciones extremas, pero en fin, fue un poco la excepción, ¿no? Así que reclamó unidad y firmeza y aseguró, un pueblo es invencible cuando tiene corazón y decidida voluntad de lucha. Y bueno, consiguió ganarse a los generales, que poco antes varios de ellos le habían pedido que salgara, y le ovacionaron. Y a continuación ordenó reforzar el despliegue por las costas atlántica y mediterránea, dejando en los Pirineos fuerzas móviles, que eran más que contra los alemanes, contra los exiliados españoles que en el sur de Francia estaban cada vez más activos, ¿no? Se conocían bien sus preparativos. Bueno, no sabemos cómo transformó Franco, al menos provisionalmente, las intrigas de los meses anteriores, de las que hemos hablado, en una aparente unanimidad. Digo aparente porque se vería que tampoco era tan sostenida, ¿no? Y sobre todo en horas tan críticas. Pero lo logró. Y además lo logró sin emplear una represión que habría sido también muy peligrosa. Además tenía a su lado a una falange que estaba rehecha un poco a su medida. La Iglesia no le ponía reparos y la subversión interna, desarticulada una y otra vez, no conseguía tampoco afianzarse. Con tales bazas, Franco se sintió con ánimo para afrontar cualquier contingencia. Hay que recordar que Franco empezó la guerra en una situación casi desesperada, que casi cualquier otro habría tirado la toalla, ¿no? Y se habría marchado. Mola estuvo a punto de marcharse. Y que en estas nuevas circunstancias, que parecía que todo el mundo prometía que lo iban a volatilizar los aliados, pues podía, otro que no fuera él, podría haber dicho, bueno, pues mira, me voy y ya, apañaros como podáis, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, cualquier agresor debía contar con una resistencia enconada, quizá como la que atormentaba a los alemanes en Yugoslavia y en su retaguardia de Rusia. Así que Franco se mantuvo seguro y escribió a don Juan el mismo 6 de enero, en relación con su carta a Fontanar,
remarcándole algunos hechos reales. Franco le decía que la monarquía había cedido el poder a la República. El alzamiento de 1936 no había tenido fines monárquicos, sino patrióticos y religiosos. Entre el millón de combatientes, pocos habían pensado en restaurar el trono. Dice, por lo tanto, ni el régimen derrocó a la monarquía, ni estaba obligado a su restablecimiento, y menos por presiones foráneas. El pueblo español, dijo, es demasiado viril y sensible para que se doblegue jamás a imposiciones exteriores. Nuestra guerra de la independencia es harto elocuente. La monarquía, dijo, llegaría a su tiempo, pero actitudes como la de don Juan podían impedirlo. Decía, mi deber leal es el de preveniros que no podáis decir jamás que no os lo haya anunciado en la forma más clara. No os desliguéis de nuestra cruzada en la que quisisteis combatir. No hagáis caso de lo que del extranjero puedan insinuaros. Las promesas a Polonia, al rey Pedro de Yugoslavia, al de Grecia, a Víctor Manuel, a Llegó y a tantos otros se esfumaron ante las realidades. Esto hemos hablado ya, pero conviene repetirlo, ¿no? Sí, sí. Llegó había perdido, la copresidencia del movimiento francés antialemán, y lo había perdido a favor de Gaulle. Y Víctor Manuel, tras haber derrocado a Mussolini, estaba siendo relegado, y lo mismo los otros monarcas aludidos. De hecho, Víctor Manuel, después de la guerra, hubo un referéndum y se abolió la monarquía en Italia. Porque claro, primero había apoyado a Mussolini, después se había rebelado contra él, apoyado a los aliados, en fin, era demasiada... Melindades. Claro. Sí. Bueno, don Juan y sus consejeros estaban seguros de que Franco en ningún caso lograría contener a auseños y británicos, ¿no? Y que serían estos quienes decidieran el futuro del país. Así que ya, como estaban tan seguros, pues ya no cabía más vacilaciones. Y hacia el 20 de enero, pues cuando la probabilidad de agresión aumentaba, pues USA cortó bruscamente el petróleo, incluso el ya contratado y pagado, y sin plantear al régimen ni ultimátum ni dar ninguna explicación, así por las buenas, ¿no? Era una muestra de prepotencia. La economía española estaba en una semi-asfixia permanente por la penuria de carburantes y podía venirse abajo en poco tiempo. Años después, Franco pues llegó a calificar aquellos meses como los más difíciles para él. O sea, más incluso que los del invierno del 40-41, cuando las divisiones de Hitler estuvieron cerca de cruzar los Pirineos. Bueno, pues en ese clima de injerencia e intimidación, de repente los anglosajones, que debían tanto a la neutralidad española, que tanto la habían mimado, por así decir, y tan respetuosos habían mostrado en los momentos en que la intervención española podía hacerles un daño quizá decisivo, pues de repente ya se sentían fuertes para actuar de otro modo. Y Juan visitó a Franco el día 27 para exponerle, cito de él, con la mayor nitidez posible las razones concretas del descontento que provocaba en nosotros y enfatizar la excepcional gravedad de los tres principales problemas que le causan a Londres una preocupación más viva: el wolframio, la Legión Azul y el espionaje y sabotaje practicados por los agentes alemanes en España. Y amenazaba que si Franco no se doblegaba, Inglaterra no mantendría la política seguida actualmente en relación con España. Solicita, por consiguiente, del general Franco que reflexione no solamente sobre las ventajas inmediatas que encontraría al satisfacer nuestras demandas, claro, sino también, esto es muy interesante, ¿no? Porque era una mezcla de chantaje y de promesas y vanas, ¿no? Que naturalmente Franco no creía en ellas para nada, ¿no? Dice no solamente las ventajas inmediatas, sino también el tener presente el porvenir de las relaciones de España con las potencias aliadas. Y Franco volvió a irritar, ¿no? A cabrear mucho al embajador, y cito de él, el embajador, dice, al hablarle con la voz suave y tranquila de un médico de familia que desea tranquilizar a un paciente excitado. Ya no sabe nada, respondía. Dice, sin embargo, bajo esa apariencia de frialdad,
pues a Franco tuvieron que impresionarle los datos que Howard conocía a través del espionaje. O sea, los datos de facilidades a los alemanes, ¿no? Al espionaje alemán y al sabotaje, ¿no? Y otra vez, pues, porque esto lo conocían los ingleses a través de, porque habían descifrado las comunicaciones españolas, ¿no? Comunicaciones secretas entre España y Alemania. Pero claro, a su vez España tenía informadores en la embajada inglesa y en otros puntos, o sea que había una especie de conocimiento mutuo, ¿no? Así que Franco lo que hizo fue prometer una vez más tomar medidas contra las acciones alemanas y suspender las ventas de wolframio durante las negociaciones al respecto con los aliados. O sea, iba a entrar en negociaciones sobre el wolframio, que es un poco lo que hizo con Hitler, entrar en negociaciones interminables hasta que las cosas cambiaron, ¿no? Howard afirma que el corte del petróleo le sorprendió y contrarió, pero Hayes, que se atribuye la iniciativa del embargo, dice que el inglés conocía la decisión y la había aprobado tras alguna reticencia inicial. Es decir, el corte de petróleo era peligrosísimo para España y, en fin, tanto el embajador inglés como el luseño se echan un poco la culpa, aunque Hayes dice que fue iniciativa suya, y a Churchill no le gustó nada, porque pensaba que eso podía provocar una guerra civil en España, que a la retaguardia se puede decir de ellos, y eso sería un grave problema para todos, ¿no? Bueno, pues don Juan pensaba que la agresión a España estaba próxima y acabó de romper con Franco por esos días, ¿no? Le escribió, dice, VE, o sea, Vuestra Excelencia, es uno de los contados españoles que creen en la estabilidad del régimen nacional sindicalista, en la identificación del pueblo con tal régimen, en que nuestra nación, todavía no reconciliada, tendrá fuerzas sobradas para resistir los embates de los extremistas al término de la guerra mundial, y que Vuestra Excelencia logrará, por medio de rectificaciones y concesiones al respecto de aquellas naciones que pudieran haber visto con disgusto la política seguida. Estoy convencido de que Vuestra Excelencia y el régimen que encarna no podrá subsistir al término de la guerra, y que de no restaurarse antes la monarquía serán derribados por los vencidos en la guerra civil. Y a continuación se contradecía. Para impedir tan trágico futuro es preciso algo que no sea ni el totalitarismo de Vuestra Excelencia ni la vuelta de una república democrática antesala del extremismo anarquista. Y esa solución la constituye solamente la monarquía católica tradicionalista. Una solución que pretendía él, que era la que habían querido la mayoría de los alzados en julio del 36. Y con nueva contradicción calificaba al régimen como incompatible con la esencia misma de la monarquía, que ha de ser genuina y absolutamente nacional y para todos los españoles. Se veía obligado, en fin, a reconocer no a reconocer, sino a amenazar. Dar a conocer a España y al mundo la total insolidaridad de la monarquía con Franco. Era una ruptura en toda regla. En toda regla, efectivamente. Y motivada por la intención de dar gusto a los anglosajones, en definitiva, ¿no? Nos quedan 5 minutos aproximadamente. 5 minutos. Sí. Bueno, pues el día 28, hablando en la prensa de Buenos Aires, don Juan iba más allá. Dice, siempre quise que el cambio imprescindible y anhelado por la inmensa mayoría de los españoles se efectuara sin violencia, pese a lo cual no se puede suprimir el peligro cierto de que para el pacífico futuro de España, el peligro que para el pacífico futuro de España representa la perduración de un régimen cuya esencia misma no puede ser cambiada. Estas frases sugerían aceptación, incluso apoyo a la invasión, y a muchos monárquicos les sentó muy mal. Les sentó mal, claro. El propio don Juan quiso aguar un vino tan fuerte con un nuevo telegrama a Franco, el cual respondió: vuestras declaraciones, con vistas a agradar al exterior, han causado, por el contrario, en España penosísima impresión. España no está dispuesta a consentir que, con motivo de la general contienda, puedan desvirtuarse los frutos de la victoria y cruzada, y defenderá por todos los medios, sin contar los días ni los años, nuestra soberanía hasta el último hombre. Y poco después remitía al pretendiente una carta más cortante.
Dice, si el 18 de julio, sin apenas medios, preferimos tantos españoles la loca aventura de lanzarse a la muerte para salvar España a una costa de sensible sangre española, imaginaos lo que haríamos hoy para impedir que por ambiciones personales o por imposiciones e intrigas extranjeras se intentara poner en peligro lo que tanto ha costado. Y apuntaba, a lo poco arraigado de vuestras convicciones, y al elegir un camino que solo os podría conducir en un eventual momento de desgracia para España, que Dios y los españoles no han de permitir, a llegar a ser rey efímero de una monarquía estilo griego, dice, nada tema vuestra alteza de los vencidos de ayer. No los temimos cuando eran la legalidad, tenían el oro y los medios nacionales y el apoyo extranjero. ¿Cómo los vamos a temer hoy cuando el ejército entero, la falange con más de 1 millón de militantes, los católicos y todos los poderosos medios de un Estado están leales y firmes en nuestras manos, e incluso los que ayer les seguían forman cada día mayor número en las filas de los convencidos? En fin, con esto quedaba firmada la ruptura. Bueno, ¿hubo peligro de invasión? Bueno, ni Hoare ni Hayes dicen nada al respecto, y tampoco ha aparecido documentación aliada en tal sentido. No obstante, claro, los españoles, el temor aquí pues tenía mucha lógica. Londres y Washington rompían las solemnes garantías de seguridad y de no injerencia que habían dado un año antes, y el wolframio, como el telegrama a Laurel, sonaban a pretextos, ¿no? El comercio mineral entraba en los derechos de los neutrales, como dije, y Portugal, que lo exportaba en mayor cantidad a Alemania, pues no recibía amenazas. Ni Suecia o Suiza, que prestaban servicios fundamentales al esfuerzo bélico alemán y mucho más valiosos, pues ni ninguno de los dos fue amenazado. En cuanto al embargo de petróleo, tenía además el demoledor efecto económico y otro obvio de alcance estratégico, pues un ejército a duras penas funcionaría sin gasolina, de la que quedaba en España reservada para pocos meses, racionándola al máximo. Y sin esa perspectiva, la perspectiva de que el corte de petróleo era el prólogo a la invasión, pues don Juan difícilmente se habría atrevido a romper. Pero la invasión no ocurrió. La explicación de Suárez, Luis Suárez, a Platón o Antón, es que Stalin rechazó de plano el proyecto. El soviético deseaba cuanto antes el ataque por el norte de Francia, decidido en Teherán, y después del empantanamiento de la ofensiva aliada en Italia, una nueva aventura por España, probablemente difícil de someter, solo habría acarreado nuevos retrasos. Que Stalin hubiera evitado a España una prueba semejante constituiría una nueva paradoja de esta guerra, tan llena de paradojas, ¿no? Y sin embargo, no parece haber existido un plan real de invasión urseña. O si lo hubo, quedó frustrado de esta manera. Con lo cual... Pues con esto entramos en el año 44, que va a ser un año muy, muy importante, ese año también de la invasión por Normandía, y ya seguiremos tratando estas cuestiones. Pues lo dejamos aquí y volvemos ya la próxima semana hablando de Normandía y de ese año 1944, que ya sería un año crucial, donde el eje, pues definitivamente, si ya tenía la guerra perdida, aquí constató y se alargó la agonía, ¿no? Sí, efectivamente, largo tiempo. Pues, don Pío, un abrazo muy fuerte con la promesa y de volver la próxima semana aquí a Decisión Radio, a Historia de una Época. Un abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo. Adiós.